Hola chicos, muy buenos días. Mi nombre es Alexis Alpuche. Como saben, soy su profesor de la asignatura de formación cívica y ética, y en esta ocasión les traigo un pequeño video que hice para comprender mejor un hecho histórico tan importante que estamos a próximos días de conmemorar, que es la independencia de México. Como ustedes saben, en este año se cumplen 210 años del inicio de la independencia de nuestro país, el cual fue el proceso en el que México buscó y logró separarse de la corona española, culminando en 1821. México ya tenía más de 300 años siendo colonizado por España. El nombre en ese entonces de México era la Nueva España. Durante ese entonces, México vivió una gran desigualdad económica y una gran desigualdad social. La clase privilegiada únicamente eran los pertenecientes a la nobleza, que eran los europeos que estaban o que formaban parte del gobierno, o los descendientes de los europeos, que en este caso eran los criollos. Sin embargo, quienes gestaron la conspiración para la lucha de la independencia fueron los criollos, que eran descendientes europeos, pero ellos eran nacidos en la Nueva España. Estos eran considerados ciudadanos de segunda clase y no ocupaban los puestos más importantes del virreinato o de la corona española. Es decir, ellos no eran tomados en cuenta prácticamente para gobernar en ese entonces a la Nueva España. Ellos, al verse en esta situación, es que logran iniciar las primeras conspiraciones que dio inicio a la Guerra de la Independencia de México. Algunos personajes ilustres quienes fueron, principalmente ustedes saben, don Miguel Hidalgo y Costilla, que fue un sacerdote y un gran revolucionario, iniciador de la independencia de nuestro país. Fue el que proclamó el inicio de la independencia con el grito de Dolores. Tras 6 meses de iniciar la revuelta, desafortunadamente fue capturado y fusilado en 1811. También se le conoce como el padre de la patria. Y junto a grandes figuras que vamos a ver ahorita, junto a grandes figuras como doña Josefa Ortiz de Domínguez, Allende y Aldama, fueron los iniciadores de la conspiración por la lucha de la independencia misma, que tuvo que adelantarse al ser descubiertos por la corona española o por el virreinato. Otra figura fue Ignacio Allende, que fue un militar español, pero que sin embargo simpatizó con el proyecto de independencia y luchó junto a Miguel Hidalgo. También él fue un gran líder de los insurgentes y fue capturado y fusilado junto a los otros conspiradores. Recuerden que aquí en la independencia hay dos grandes grupos. Los insurgentes, vamos a llamar insurgente aquellos que buscaban la independencia de nuestro país, como don Miguel Hidalgo, Juan Aldama, José María Morelos y Pavón, etc. A ellos se les conocía como insurgentes. Y los realistas o el ejército realista son, vamos a decirle, eran los del bando de la corona española, ¿ok? Muy bien, la tercera figura importante fue también Juan Aldama, que él formaba parte de la corona española. Él era capitán en el regimiento de caballería de las milicias. Sin embargo, él estuvo a favor de eliminar el régimen de la corona española y participó también en las conspiraciones en Querétaro, junto con Hidalgo, Aldama y doña Josefa Ortiz de Domínguez. Al descubrirse la conspiración, él es el que informa de lo sucedido a Hidalgo y Allende para dar inicio a la insurrección. Sin embargo, también fue fusilado y capturado en la primera etapa de la independencia. Una mujer que fue pieza clave también para la independencia de nuestro país fue doña Josefa Ortiz de Domínguez. Ella era perteneciente de una familia criolla. Recordemos que los criollos, lo que les expliqué al principio, eran descendientes de europeos, pero eran nacidos en México o en la Nueva España. Ella era de clase alta. Ella se traslada a Querétaro cuando a su esposo, don Miguel Domínguez, fue promovido como corregidor por la corona española. Y es por eso que en Querétaro se inician las primeras conspiraciones.
Ella se involucra en la política y ella tiene una postura muy crítica al régimen de la Nueva España, pues ella aseguraba que los criollos eran considerados ciudadanos de segunda clase. Cuando la conspiración es descubierta, ella es la que avisa a los caudillos insurgentes que la conspiración había sido descubierta. Así que por ello ella también apoyó de manera económica durante muchos años al movimiento de independencia. Por eso ella fue pieza clave para esta lucha social. Otro personaje importante fue José María Morelos y Pavón. Él fue un sacerdote y militar que formaba parte de los insurgentes. Fue un gran aliado de don Miguel Hidalgo. Inclusive fue comisionado por él en 1810 desde el inicio como jefe insurgente, pero en el sur de nuestro país. Él era el encargado de tomar todos los ranchos, las haciendas y los puertos más importantes de ese entonces. Logró conquistar el sur y el centro del país, convirtiéndose en el principal enemigo de los realistas o de la corona española. Él organizó el Congreso del Chilpancingo en Guerrero, que era un cuerpo legislativo donde él presenta el documento titulado Sentimientos de la Nación, que más adelante vamos a ver en qué consiste. Fue también fusilado en Ecatepec en 1815. Al morir Morelos surgen, también es notable la participación de otros insurgentes que fueron pieza clave para el movimiento de independencia, como lo es Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, y al final se une a la causa prácticamente Agustín de Iturbide. Vicente Guerrero, el primero que vemos aquí, Vicente Guerrero, es el que protagoniza la etapa de resistencia a la muerte de Morelos. Estuvo al frente del ejército, tuvo varios enfrentamientos precisamente con Iturbide. Iturbide era representante de la corona española. Al principio él estuvo luchando en contra de los que buscaban la independencia. Luego Vicente Guerrero logra una alianza precisamente con Agustín de Iturbide, y es que se forma lo que se conoce como el Ejército Trigarante, y ellos promulgan el Plan de Iguala, que prácticamente era el documento donde se promulgaba la guerra de la independencia, el fin de la guerra de la independencia de México. Ya declaraban ellos que México era un país libre. Ahora, ¿quién era Agustín de Iturbide? Agustín de Iturbide, el segundo que ven ustedes aquí, Agustín de Iturbide, dice, es el militar que formó parte de la nobleza de la Nueva España. Al principio combatió a los insurgentes, estaba a favor de acabar con el dominio de la corona española, pero no estaba de acuerdo al principio con la forma tan desorganizada en la que se hacía. Recuerden que al principio era el proceso de insurrección cuando es descubierto don Miguel Hidalgo, los primeros conspiradores, pues pelearon de forma desorganizada. Por eso a Miguel Hidalgo lo mataron a los 6 meses del inicio de la independencia de nuestro país. Entonces Agustín de Iturbide no estaba de acuerdo con esa forma tan desorganizada de luchar, ¿no? Aquí dice, la corona española destituye a Agustín de Iturbide por corrupción, y él entendió entonces, Agustín de Iturbide entendió el trato indiferente para los que eran nacidos, aunque eran descendientes de europeos, para los que eran nacidos en la Nueva España. Entonces, al ser expulsado de su cargo militar en la corona española, él salía junto con Vicente Guerrero, y es que formulan el Plan de Iguala para buscar la independencia. Al final, él se constituye como el primer emperador de México. Sin embargo, Agustín de Iturbide deja el cargo y es exiliado en Europa. Otra figura gran importante fue Guadalupe Victoria, que fue un militar y político que participó en la Guerra de la Independencia en 1812, y él se une desde el inicio con José María y Morelos. Él estuvo en contra, Guadalupe Victoria estuvo en contra de la monarquía constitucional, que fue la que plasmó Agustín de Iturbide cuando se logra el fin de la independencia de México. Y tras la renuncia de Agustín de Iturbide, Guadalupe Victoria es electo como el primer presidente de México,
tras la independencia de nuestro país. Él ocupó el cargo de 1824 a 1829. Y él es quien logra instaurar un gobierno republicano, reconociendo que México estaría formado por estados libres y soberanos. Ahora, ¿cuáles fueron las etapas? La independencia se puede clasificar, para entender un poco la historia, en 4 etapas. La primera es la etapa de iniciación, que es cuando inician las primeras conspiraciones que les expliqué al principio. Don Miguel Hidalgo, aquí está Don Miguel Hidalgo, doña Josefa Ortiz, Allende, Aldama. Ok, comienza en 1810 y culmina en 1811. Es muy breve porque recuerden que la independencia, los planes se tuvieron que adelantar al ser descubierta la conspiración. Se caracteriza, dice, por la iniciación y la organización de lo que sería el proceso de independencia. Es el levantamiento inicial que se produjo en Guanajuato por don Miguel Hidalgo y que finaliza con la muerte de los primeros líderes, doña Josefa, Hidalgo, Allende y Aldama. Fueron quienes planearon el movimiento inicial de lucha contra la independencia de la corona española. Así que al final ellos fueron descubiertos y se tuvo que dar el grito de Dolores el 16 de septiembre. Por eso festejamos el grito de independencia cada 16 de septiembre. La segunda etapa es la etapa de organización, que es de 1811 a 1815. Inicia tras la muerte de los primeros caudillos insurgentes, los que vimos en la plantilla anterior. Y aquí surge una figura muy importante que es José María Morelos y Pavón, que él logra establecer los objetivos claros del alzamiento de la guerra de independencia. Él presenta el documento llamado Los Sentimientos de la Nación, donde se logra difundir las causas que motivaban a un levantamiento en contra de la corona española y los caminos a construir una nueva nación, que en este caso se buscaban los principios de libertad, igualdad y fraternidad. También con ese documento de Sentimientos de la Nación se prohibió la esclavitud para siempre, así como la distinción de castas, que en este caso ya no iban a haber ciudadanos ni de primera ni de segunda, se buscaba la igualdad, y promoviendo también la libertad de todos los que iban a formar parte del nuevo territorio. Esta etapa finaliza tras la ejecución de José María Morelos y Pavón. La tercera etapa, vamos a pasarnos a la tercera etapa, es la etapa de resistencia. Tras la muerte de una figura gran importante como José María Morelos y Pavón, que fue que conquistó el centro y el sur del país, era el primer... ahora sí que el primer enemigo de la corona española, porque era un caudillo con muchas alianzas y muy fuerte. Tras su muerte inicia una etapa de resistencia que va de 1815 a 1821. Aquí surge los grandes levantamientos encabezados por Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, quienes desataron una fuerte contraofensiva por parte del ejército realista. También ellos contaron con el apoyo de otros liberales españoles que se unieron a la causa, como Javier Mina. Y la cuarta etapa es la etapa final o la etapa de consumación. En esta etapa transcurre en el último año, tras 10 años de intensas luchas por todo el país. Al final, en 1821, es que se logra la consumación de la independencia. Aquí Vicente Guerrero, los que vemos acá atrás, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, continúan con la lucha, pero logran hacer grandes pactos que permitieron a México constituirse como un país libre y soberano. Aquí en este año, en 1821, se firman 2 documentos que son claves o importantes. El primero es el Plan de Iguala. El primero que ven ustedes aquí, el Plan de Iguala. Dice, es el documento político proclamado por Agustín de Iturbide en la ciudad de Iguala, Guerrero, donde se declaraba a la Nueva España como un país soberano e independiente, el cual fue proclamado con apoyo de Vicente Guerrero, quien a la suma de Iturbide formaron el ejército trigarante.
¿Quién velaría por las garantías de los habitantes de la nueva nación? También el Plan de Iguala daba a conocer la soberanía del país bajo la tutela de una monarquía constitucional. Y Agustín de Iturbide se constituyó como el primer emperador de México. Sin embargo, ese documento no fue reconocido, obviamente, por la corona española. Recuerden que al principio les expliqué que Agustín de Iturbide formaba parte del ejército, era jefe del ejército de la corona española. Sin embargo, al ser expulsado de la corona española, él busca una alianza con Vicente Guerrero, y es que forman el ejército trigarante y se firma el Plan de Iguala, donde Agustín de Iturbide se autoproclama como emperador de México. Ese documento reconocía prácticamente la independencia, el fin de la lucha de los ejércitos, de los insurgentes y de los realistas, y se constituía el fin de la independencia. La fortaleza demostrada por los criollos durante estos 10 años, desde 1810 a 1821, obligaron a las autoridades realistas o a la corona española. En ese entonces era el rey de España, el rey Fernando VII, se vio obligado a aceptar la independencia de México. De esta forma se firma otro documento muy importante que se llama los Tratados de Córdoba. Aquí destaca la figura importante de Juan O'Donojú, que en ese entonces era virrey de México. Aquí dice, Tratados de Córdoba es el documento que ratificaba el Plan de Iguala. Se acuerda la independencia de México y la retirada de las tropas españolas de nuestro país. Ese documento fue firmado en Córdoba, Veracruz, por Agustín de Iturbide, que era el comandante en jefe del ejército trigarante, y por Juan O'Donojú, que era el jefe político, por así decirlo, de la Nueva España. Entonces, el rey de la Nueva España, Fernando VII, no le quedó de otra más que reconocer la lucha durante más de 10 años, la lucha por la independencia por parte de los caudillos insurgentes, y es que se logra un segundo tratado, que en este caso es los Tratados de Córdoba, que fue firmado por Agustín de Iturbide, quien se proclamó como emperador de México, y Juan O'Donojú, que era el representante de la Nueva España. Y así es como finaliza esta historia, que es la independencia de nuestro país. Ahora, la pregunta: ¿cómo celebramos los mexicanos la independencia? Aquí pueden ver ustedes unas imágenes de cómo el presidente da las palabras del grito de independencia, donde proclama los nombres de los héroes que nos dieron patria, y cómo las familias de todo nuestro país se unen para celebrar con gran patriotismo que somos un país libre, que somos un país con derecho, un país que busca la igualdad de todos los mexicanos. ¿Okay? Es una fecha muy importante, para todos nosotros. Ahorita les voy a mostrar un pequeño video en YouTube para que ustedes vean esas palabras que nos llenan de emoción cada 16 de septiembre y que ya estamos a pocos días de conmemorar. Antes de finalizar la presentación, recuerden sus actividades. Hay que elaborar un relato breve sobre la independencia de México, de preferencia ilustrarlo. Pueden comprar planillas, imprimir, dibujar, como ustedes quieran, algo muy breve, ¿ok? Y también quisiera que compartan, ya sea con una fotografía o con un relato, sobre todo lo que hacen en su comunidad, en sus familias, para celebrar la independencia de México, y también contestar por qué es importante conmemorar este hecho histórico. No se les olvide enviar sus evidencias al correo electrónico que aparece en pantalla y que aparece en sus fichas: alexis.alpuche.nos@cam.nuevaescuela.mx. A continuación les voy a poner un video que estoy seguro que les va a encantar, y con eso finalizamos la presentación. Es un video en YouTube. Vamos a ponerlo ahorita, un momento. Vean ustedes, qué maravilla. José María Morelos y
Extraordinario video, me encanta. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado la presentación y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. No se les olvide dejar sus comentarios para que tengan una participación adicional. Nos vemos en la próxima.